pa hera tupuna, heroa hakau etahi, iroto itapa tirapanui. Hope autupuai e otenehinehi. Yang arina, himata iteatu kiapua ararua komahatu. E angaina pauro te mahana, mohakapuai araua ite aati taato anei. Au hetau huti te akavenga imuri apua. Waunei konehinehi pa komio atan, arike o te tapa tirapanui, piti tautini, piti ahuru mamaha, e te ingoa o te tere atu nei, ko tapa tirapanui, he ono o te hau maa ohi, e ora no aha. Las pruebas deportivas de la Tapati son pruebas bastante exigentes, son pruebas de alta demanda física, son de corta duración, pero de mucha exigencia, de mucha carga, son pruebas anaeróbicas que se llaman. En el caso de las dos candidatas, son niñas bien activas, pero ninguna ha estado acostumbrada a entrenamientos rutinarios y el estar ahora entrenando para esto ha sido una demanda física súper importante para ellas. Arohanui korua tātoa, hora ono te popohanga te hora nei, I mātou ha mata tatuanga mo te akavenga. Te akavenga he pahera tupuna, pea te hohonu, I te hora tua iera, he angaina mo mau, te maika, te rauhuru me e te rauhuru kai, ki te ruakona. I mātou ha mata, hokorua mai korua I te anganei. Son las 6:30 de la mañana y ahora vamos a comenzar nuestro entrenamiento de akavenga con mi equipo, Haturagi, Nejeneje y Mariana. Estoy muy agradecida de que puedan acompañarme ellas en este desafío. Primera vez que compito y estoy muy contenta y cansada. Llena de vida, no, mentira, estoy muerta de sueño. Pero la disciplina siempre gana, así que aunque esté muerta, hay que seguir corriendo para el entrenamiento. ¿Quién recibe acá? Venga. Agacha la cabeza para poder ponerte bien el... Sí. Adelante, agacha la cabeza. Y yo lo recibo. Ahora soy la tirana. Es el momento en que me odian las chiquillas. No les tengo que tomar el tiempo. Ahora tengo que motivar ahí para que se apuren un poco en los tramos. ¡Y vamos, Sofi! La Catu ya está esperando para hacer su relevo. ¿Me voy para atrás al tiro? Sí, y la Sofi espera aquí. Ya vale, Peti. Levanta la rodilla, levanta la rodilla. Alarga, larga, larga. Vamos, súbela un poquito para arriba, con tus manos. Apúrate de tomar bien el akavenga. Dale, Sofi. Hiciste más hoy día, 2 minutos. Arejatu. Recuerda, respira. Levántame esa rodilla un poquito más. Vamos, vamos, tú podís, tú podís. Matu, te vas caminando de vuelta para allá. Muerta.
De las primeras yo quedaba muerta. Morena, muerta de verdad. Entrenábamos allá por el camino al campo y no duraba nada de recorrido. Y bueno, sí, hemos ido trabajando en el trote desde diciembre, antes de que yo me devolviera a dejar como mi proyecto final de la U. Y ahí empezamos con las chiquillas. Trote todos los días en la tarde. Y sí, no, la verdad, la práctica es el maestro. Empezamos a entrenar con un peso de 6 kilos y hoy lo subimos a 16. Estuvo intenso, primer día, pero vamos que se puede. Yo creo que a las chiquillas no le ha costado tanto porque ellas son pro, pero vamos mejorando con el tiempo. O sea, si a este horario es intenso, me imagino a las 12 del día corriendo con 16 kilos, va a estar bueno. Va a estar bueno. Ha sido súper exigente para ellas la preparación para lograr lo que es un taúa Rapa Nui, una cabenga, que poder lograr correr 400 metros a un ritmo constante con 10 kilos de peso para una mujer no es algo menor, entonces son cargas fuertes para ellas que han tenido que en poco tiempo poder llegar a esos niveles. Incluso lo que es una natación de 400, 500 metros, para alguien que no está preparado, eso también es bastante importante. Las candidatas para la Tapati Rapa Nui están bajo presión, bajo preparación constante, en el cual corren de arriba hacia abajo para ayudar a la gente, apoyar a la gente, ir a recibir a la gente que te está apoyando. En los entrenamientos, en los ensayos que duran más de 5 horas, ensayos de ori, ensayos de canto y de actuación. Después de eso llegar a la casa, seguir trabajando en los trajes y toda esta preparación constante y extrema no te permite descansar las horas que corresponden, comer como corresponde. Y eso hace que el cuerpo no logre una recuperación necesaria y se empieza a estresar más y empiecen a tener mayor dolencia física, mayores problemas. Y bueno, y ahí es como han acudido a mí para ver si les podía dar un poquito de ayuda con la parte kinésica a tratar estas molestias que han ido teniendo. Estoy entrenando mi debilidad, que es el agua. La verdad, al principio me sentía como muy nerviosa, le tenía mucho miedo. Uno al agua los va a ver porque no sabe hacer hakanini. Entonces tuve que perder ese miedo de las olas grandes que venían en camino mientras uno nadaba o las que te empujan hacia el pea. También como estar tirada en medio de la nada en el vaca, ahí entre el recorrido de Tajay y acá. Pero comparado a todo, como el susto que le tenía y el respeto a esta competencia, ya estoy un poco más confiada. Te falta 2 semanas, ya falta poco y después chau, competencia y nunca más en la vida. Me tiene súper orgullosa de ver a 2 mujeres que se las estén jugando por hacer deporte y creo que con ellas también se han sumado muchas otras mujeres. Creo que es una Tapati que va a haber mucha participación femenina y eso va de la mano de quiénes son las caras visibles. Entonces creo que ellas se han puesto la camiseta por lo que están haciendo, están entrenando durísimo, lo han dado todo. Entonces mi mensaje es que ahora disfruten este momento. Que así como yo, me imagino que toda la gente que ha estado cerca de ellas se van a sentir muy orgullosas de ella, que lo disfruten, lo pasen bien y eso, felicitarlas nuevamente. Fin de la transmisión.
te mahana nehi he haamata te pahera hera tapunarae he tau Arapanui. Oi te akorua pini e te tau Arapanui he aati hope a o te pangahaa mo tatou taatoa o ira he haamata i te atu i te aati nei. Dan la vuelta, este es el bote, por atrás del bote, siempre, ¿vale? Van de la cabina, llegan hasta ahí, sueltan la cabina allá, se devuelven, agarran su pora, salen libres y a la vuelta cuando vengan, por atrás del bote, yo voy a estar posicionado ahí. La chiquilla, estás yo, Matu. Taji, Rúa, Toru, ja. Ativeca, terminando la primera etapa de la rueda. Atención que puede aparecer con Valente Pano. Fuerte el aplauso. Estuvo demasiado agotador esto, pero llegué acá y me puse a llorar por la felicidad de haber logrado llegar. No soy deportista, pero lo di todo y esa es la felicidad máxima, fue llegar acá. Estoy muy cansada, emocionada, muy agradecida
agradecida de todas las personas que me estuvieron acompañando en todo el trayecto, a mi hermana Serafina, a todos mis amigos que me han estado acompañando. Estoy muy contenta, primera competencia deportiva. Confié en mí, por eso lo logré. Taite kona moho ko tātou ki te mata o te tupuna. Ki te mata o te tupuna e ui mai era. Arohanui korua ko tia te tau Arapanui I matou heanga te Akavenga. ¡Hiya! ¡Hakamatara! ¡Hiya! ¡Hakamatara! Hui! Huia! ¡Oh! Tai te kona moho ko tātou ki te mata o te tupuna. Ki te mata o te tupuna e ui mai era. Ko ahua ki o e ui mai era. Ki te re o Rapanui e tuera. Ko ahua ki o e ui mai era. Ki te re o Rapanui e tuera. Ko vai te mia vitika tuai. Ki te rima toki e tarai mai era. Ko vai te mia vitika tuai. Ki te rima toki e tarai mai era. Ka tarai ra ko e tau akara. Karua kare mai era te tupuna. Ka tarai ra ko e tau akara. Karua kare mai era te tupuna. Ka te riu riu te ki te kai kai e pata tau atuera. Estaba esperando en mi punto y estaba moviendo mis articulaciones, mi cuerpo, porque estaba muy nerviosa. Y de la nada como que pasó tan rápido el tiempo que me doy vuelta y ya venía la Cami, que es la que parte primero en la posta. Y venía la Cami y yo dije, ¡ah! Ya es mi momento. Pum, siento los plátanos y digo, ya no me queda otra, a correr. Corrí. Quería solamente dejar de correr, pasar el plátano. Y estaba muy feliz porque después supe que con la chiquilla ganamos, así que mucha emoción. Un completo desastre. Mi equipo no pudo llegar al comienzo. De hecho, estaba en el mismo punto que la Mahatu y cuando vi que venía corriendo, obviamente me dio pena más que nada porque Neje tuvo que tirarse de una camioneta y salir corriendo y ahí empezamos, pero lo logramos, llegamos igual, que eso es lo más importante. Estoy muy agradecida de todo mi equipo, como de un principio lo dije, por todo su cariño, por todo su apoyo y aún faltan competencias. Sacamos, todavía no sé qué lugar sacamos, pero estoy muy feliz. Bueno, literal, estamos en competencia, señoras y señores. Cuba y Meca. Vamos a ir, señoras y señores. Eso. Fuerte el aplauso para bajar, señoras y señores, cerrando la carrera. Hoy saqué segundo lugar, estuvo muy
agotador. Vengo un poco agitada, pero bien. Bien contenta de todos mis logros, de todo lo que he hecho durante este tiempo, que hasta yo mismo me sorprendo. Como lo saben, mi fuerte no es el deporte, pero esta competencia en específico la entrenaba en el continente, en la piscina, en mis horas libres entre los estudios y los viajes para acá. Me metí al agua y acá empecé a entrenar en el mar, porque es distinto la piscina con el mar, con la Niki, mi hermana. Y ella me tiraba al agua, que estuviera bueno, que estuviera malo, no tenía piedad, si habían los medios tsunami, mejor. Entonces como que no me podía escapar de ese entrenamiento y valió la pena. Le agradezco mucho de todo mi corazón a mi hermana porque valió la pena. Hice esto en tiempo récord, ni siquiera en los entrenamientos lo había hecho con tan poco tiempo. Así que muchas gracias, Niki. Cuando veas esto, te quiero decir muchas gracias. Te haka uhu, te ito, o mahatu, ararua kopua, e mata i te ena, te ono o te hau maohi e ora no ha. Te airo a te hangu, mo haka puai araua, aro te roa, o te pāhera hera te puna. Te uka nei e rua, e hapi mai ena pene ye, i te hora mo maua mua, tātou ono he nua. Te vi e ta e no e he haka te kea, ia mātou pāheri e puai, peira a pāheri e haka ke, pāheri e hohonu o te kāina. Maururu pua, maururu mahatu, e ki te aito, tā atoa, o te haka puai mai, o te haka te kea mai, tātou a amu, tātou a katupuna. Tātou mo te tāpati rapa nui nei, ko te tau o i e korua, e ko te reka o i e korua, e no mai e nā. I me tātou mo te tāpati rapa nui nei, e ko te tau o i e korua, e ko te reka o i e korua,